Alicia, buenos días. Hola. Sergio Centenaro te saluda aquí en Radio Lateral, en la Tierra Colorada, que creo que es donde estás. Hola. Hola Alicia, ¿nos escuchás? Sí, sí, escucho. Ahí está, te saludaba Sergio Centenaro, te decía, estamos en la Tierra Colorada, somos Radio Lateral y entiendo que también estás en la Tierra Colorada. La tierra sin mal. La Tierra sin mal, claro que sí. Es difícil encontrar en este momento del mundo tan complicado un sitio sin mal, ¿no? Es como, creo que estamos viviendo verdaderamente una lucha entre el bien y el mal. Estamos viviendo en una confluencia de crisis de extraordinaria densidad. Estamos viviendo en una crisis de tragedia medioambiental, desmoronamiento de las democracias. Y nosotros creíamos, hasta hace poco tiempo, quienes vemos y estudiamos la geopolítica, creíamos hasta hace poco tiempo que estábamos en pleno debate de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Sí. Digamos, cuyo epicentro es América Latina. Esto yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Una gran disputa por un nuevo orden mundial, donde por un lado hay quienes quieren hacer prevalecer la hegemonía autoritaria de los Estados Unidos y otros que venimos trabajando por un mundo multipolar, pluricéntrico, de naciones iguales y soberanas y de personas iguales, todas y cada una con derecho a la felicidad. Esto parecía el escenario hasta el 3 de enero, ¿no? O también podemos advertir que el terrible genocidio que está ocurriendo en Gaza, Israel ya ha asesinado más de 70.000 personas en los últimos 2 años, de los cuales 22.000 son niños y bebés. Yo creo que Gaza es una prueba, es un laboratorio de cuál es el grado de tolerancia de la humanidad, ¿no? Porque cuando nosotros vemos lo que hizo el nazismo en Alemania, Hitler ocultaba sus crímenes. Empezó persiguiendo comunistas, disidentes, antifascistas, gitanos, homosexuales, judíos. Pero ocultó sus crímenes, ¿no? Todos recordamos esas terribles imágenes de cuando los rusos entraron en Auschwitz y mostraron los cadáveres, los huesos, las fotos. Pero Israel en este momento se está jactando de los crímenes horrorosos que está cometiendo en, en Palestina. Y, y luego tenemos lo que está ocurriendo en nuestra región. Lamentablemente, muy pocos dirigentes políticos han advertido que una invasión de Estados Unidos a Venezuela podría influir negativamente en toda la región y desestabilizaría toda nuestra región. Y en eso estamos, ¿no? El 3 de enero, el ejército de Estados Unidos, un ejército de élite, entró con además tecnologías completamente modernas, tecnologías que se desconocen, tecnologías sionistas, ha dicho la vicepresidenta, que en el pasado son ensayos que se han hecho en Gaza, y secuestraron al presidente simplemente para robar el petróleo, ¿no? Así que anoche yo por lo menos no pude dormirme hasta las 3 de la mañana viendo que además están tratando de tomar Irán con la influencia moral y además con el poderío nuclear que tiene Irán. Parecía imposible, pero está sucediendo. Así estamos. Sí, sí, y también, bueno, también las amenazas y esos vientos de guerra que soplan inclusive en el Atlántico Norte, ¿no? Con Groenlandia y un objetivo que evidentemente Estados Unidos tiene en la mira, no solo Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro, sino que es como hay una suerte
de profusa amenaza, por lo menos desde lo verbal, no se ha limitado a un solo país, Alicia, y uno se preocupa porque yo recuerdo haber recibido una invitación, ibas a estar en creo que en una aula de la universidad el 3 de enero, es así, ¿no? Aquí en Posadas ibas a estar, y en mi cabeza, bueno, y me acordé de esta operación, invasión norteamericana, este secuestro del presidente, y dije, ¿cómo lo habrá vivido Alicia? Me vino eso a la cabeza. Eh, ¿Cómo lo habrá vivido Bueno, Alicia? yo con consternación, con enorme tristeza, chequeé muy temprano a la mañana si había sucedido y altas fuentes me dijeron sí, sucedió y secuestraron a Nicolás y la verdad que con consternación. Decidí reunirme igual, fue en la sede del Sindicato de la Madera la reunión, una reunión muy interesante de muchos militantes, sobre todo de Encuentro Patriótico. Y bueno, compartimos el horror, la consternación y hasta el llanto, ¿no? Porque en mi caso me toca muy de cerca, tengo amigos que quiero mucho, el propio Nicolás Maduro, pues he sido muy cercana al presidente Chávez. Yo comencé a militar en la Revolución Bolivariana en el año 2002, cuando en América, bueno, acá habíamos expulsado, el pueblo expulsó a De la Rúa, en Bolivia habían expulsado a su presidente, Chávez había sufrido un golpe de Estado y en cambio salió el pueblo a la calle a descender a su proceso revolucionario, a descender en su constitución y a descender a Chávez, que lo habían llorado efectivamente para matarlo. Y el soldado que estaba a cargo no pudo hacerlo. Y la presión popular fue enorme, todo el pueblo en la calle. Y, y bueno, yo viajé, yo era diputada en ese momento y trabajaba en la Comisión Parlamentaria de Mercosur, muy consciente de que la única forma de que nosotros, los argentinos, argentinas, podamos tener independencia económica, soberanía política, la única forma es en unión de los pueblos de América Latina y el Caribe. Eso es lo que pensaron, lo que planearon cuidadosamente geniales políticos y estrategas militares como San Martín, Bolívar, Artigas, Martí, etcétera. Y no es solamente, quiero decir, una cuestión ideológica, no es que seamos románticos. Además de tener ideales políticos y morales, tenemos la convicción de que también económicamente, pensemos que, y yo no pude vivirla y me considero muy afortunada de haberlo podido vivir, protagonizar desde mi lugar como embajadora. Yo fui embajadora en Venezuela y luego en el Reino Unido. Poder conformar primero un Mercosur ampliado, luego la UNASUR, que tuvo una institucionalidad supranacional muy sólida, muy densa. Tenía un consejo, incluso la UNASUR, que evitó dos golpes de Estado, un golpe policial en Ecuador y uno secesionista en Bolivia, no sé si usted recuerda. Sí, lo recuerdo. Y eso fue la UNASUR. Y luego el 3 de diciembre del 2011, yo estaba ahí también, se creó la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por fin, por primera vez, un bloque con Cuba y sin la tutela de los Estados Unidos y Canadá. Un bloque de 600 millones de habitantes, 33 países, con una capacidad extraordinaria de complementar nuestras economías, de complementar nuestra industrialización, de complementar todo el aspecto científico y tecnológico. Y todo eso se fue derrumbando, ¿no? Yo la verdad es que no hubiera pensado que esto se podía derrumbar, parecía muy sólido y habíamos tenido éxitos, un éxito sobre todo muy categórico desde el punto de vista político y estratégico, que fue la derrota del ALCA en Mar del Plata
hace 20 años. Qué locura que fue eso. Bueno, eso fue nuestro sueño, ¿no? El sueño. Algunos han observado que, que fue la derrota estratégica más importante que sufrió Estados Unidos después de Vietnam. Eso fue muy importante, nuestro pueblo no lo olvida, estábamos en la calle, estábamos celebrando nuestras capacidades, nuestra autoestima, nuestra independencia, ¿no? Era lo que Cristina llamó una segunda independencia. Y ahora veremos todo eso desmoronado por gobiernos de derecha, por tendencias mundiales, por esto que decíamos antes, el desmoronamiento de las democracias. Alicia, cuando uno se pregunta, ¿no? Hay una guerra informativa tremenda Impresionante. bueno, al interior de la interpretación de lo que está sucediendo y algunos han elegido, lamentablemente, han elegido priorizar el discurso que derrama Estados Unidos, Marco Rubio o Donald Trump, que dicen, no, ya está, ya tenemos todo arreglado, nos ha transmitido la suficiente confianza. Delcy Rodríguez, no hace falta que Corina Machado venga hasta aquí, se puede ir tranquila, que haga lo que quiera. Nosotros vamos a trabajar con Delcy Rodríguez porque mostró tener la aptitud. Eso es una bravuconada que ofende, ¿no? Pero en la alta política y con responsabilidades tan importantes, Delcy Rodríguez sigue abriendo la voluntad de diálogo y demás, y uno entiende que, bueno, que es el camino que tiene que recorrer y no responder como si yo estuviera en el barrio, ¿no? Que me enojo y le empiezo a decir de todo porque me secuestraron a mi presidente, etcétera. Ellos juegan de otra manera en la alta política. ¿Qué está haciendo Delcy Rodríguez? ¿Cuál es la mirada que vos tenés? Y si vos creés que cuenta con todo el apoyo de la revolución bolivariana, esa figura hoy, Delcy Rodríguez. Sí, se cuenta, eso se vio, ¿no? Las personas que están afectadas por esta guerra cognitiva, ¿no? Verdaderamente una guerra cognitiva, porque ya hay gente que ve cosas y no las cree y no ve otras y las cree. Por lo que es la narrativa que sale de Miami, digamos, para sintetizar. La gusanera. La gusanera. A mí me impresiona muchísimo, tengo que decir, cómo durante todo este tiempo se trató de instalar la necesidad de un cambio de régimen, lo que llaman los Estados Unidos de regime change, que es lo que han hecho el Medio Oriente, y Medio Oriente ha quedado devastado, ¿no? Recordemos que además siempre con mentiras, porque como dice Julian Assange, escritor de Wikileaks, los pueblos no quieren la guerra. Para que vayan a la guerra y pierdan vidas hay que mentirles. Y son los medios los responsables de la difusión de esta mentira, como dijeron que había armas químicas en Irak, mataron cientos de miles de personas y se demostró que era mentira. Y luego en Libia, yo creo que la matriz que se intentó usar en Venezuela es la matriz libia, es decir, deslegitimar al presidente, en este caso era Gaddafi. Libia era el país más próspero del África, tenía un nivel de vida muy bueno y Gaddafi podía gobernar a las 43 tribus que ahí hacían vida en un equilibrio virtuoso. Y en todo caso, los problemas que hubieran son de los libios, no de Estados Unidos ni de otros que no tienen por qué tener injerencia. Y demonizaron a Gaddafi, mintieron sobre Gaddafi. ¿Vos te acordás de estos fotos que sacaban con lingotes de oro y los soldados norteamericanos sentados obscenamente desbraletados sobre lingotes de oro que se estaban robando? Y no era el oro de Gaddafi, era el oro de Libia. Pero Gaddafi había hecho acciones muy importantes por la soberanía africana, panafricana, como negociar en otra moneda, tener reservas propias y no en Estados Unidos, etcétera. Y Estados Unidos entró, lo invadió. Hay un video que aconsejo, no sé si viste el video de Hillary Clinton cuando le preguntan qué pasó con Gaddafi. No lo vi. ¿Lo has visto? ¿Qué respondió? Pues, bueno, también obsceno. Ella
se ríe y dice, we came, we saw, he died, y se ríe a carcajadas. Llegamos, miramos y lo matamos, ¿no? Murió, pero fue un asesinato salvaje además. Lo vandalizaron, le pegaron, lo mataron. Y hoy, ¿qué es Libia hoy? Que era, repito, el país más próspero de África. Libia hoy vive 1/3 de la población que allá se habita. Millones de personas han huido de las guerras de los Estados Unidos en todo Oriente Medio. Han convertido el Mediterráneo en el cementerio más grande del mundo. Y hay bandas parapoliciales armadas, controlar rudos. En una época decían que le iba a sacar la patria potestad a los padres. Era un narcotraficante, narcoestado, repiten los títeres vasallos de Estados Unidos como Milley, como Patricia Bullrich, un narcoestado, el narcoestado, y sus cadenas de trolls y de periodistas pagos. Y ahora los secuestran a Maduro, lo llevan al tribunal de Nueva York, y en Estados Unidos los jueces el primer día dicen el cartel de los soles no existe. No podemos acusar a Maduro de un delito, de una formación que no existe. Y sin embargo la gente sigue repitiendo el guión de Washington, ¿no? El guión de Miami, el guión de Trump, que es muy, muy poderoso por la cantidad de medios que controlan y que pagan, ¿no? Entonces ahora el guión de Miami, de Estados Unidos, es tratar de desacreditar al gobierno de Venezuela de Delcy Rodríguez. Yo creo que sí. No, estaba pensando y me estimula mucho este recorrido que has hecho, pensando en la necesidad de una batalla comunicacional más fuerte, pero bueno, es complicado, qué sé yo, recuerdo a Telesur, que en algún momento estaba incluso incluida en la grilla televisiva de la Argentina, luego Macri la sacó. Claro, Macri la sacó, también sacó Russia Today, pero a ver, soñemos un ratito. ¿Cómo podríamos hacer para tener una suerte de Telesur en Argentina? Es una buena idea, pero no sé si del Estado, porque después te pasa lo que le pasó a Telam, ¿no? Que te la cierran, te echan a todos los trabajadores o los dejan ahí enfrascados en otra cosa, con capitales privados, pero estaríamos en la misma entonces. ¿Cómo se puede pensar una suerte de Telesur de Argentina? Digo, para soñar un ratito, ¿no? No, yo sueño todo el tiempo, no un ratito, ¿por qué? Digamos, bueno, eso lo tienen que pensar ustedes los comunicadores, en particular los comunicadores. O sea, tienen que armar redes de comunicadores que peleen contra esta guerra cognitiva que ha logrado estupidizar a grandes masas, incluso en nuestro país, ¿no? Yo veo, o sea, se vende menos carne que en los últimos 100 años, los niños, yo estuve al frente de un sindicato, ¿no? Y en Lutinas, y sé lo que significan los despidos, la influencia en las familias. Todos los días pienso, cada vez que se cierra una fábrica, y eso ocurre todos los días, en ese hombre, esa mujer que tiene que volver a su casa y decirle a sus hijos, no sé cómo vamos a comer, no sé cómo vamos a pagar el alquiler. Es dramático. Y vivimos así, y hay comunicadores que insisten que nos va regio, o que bueno, que tenemos que pasar por esto para estar mejor, o para ser Irlanda o Dinamarca. Y hay gente que todavía se lo cree. Entonces, verdaderamente es una guerra de sentido, y creo que los comunicadores, las comunicadoras, y muchos lo hacen, tienen que luchar por la verdad, por la verdad. La verdad hoy en día es un hecho revolucionario, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, sí, tendría que ser privado, porque en este caso, en el Estado argentino no hay ninguna posibilidad de tener un medio independiente. Incluso medios que solían ser progresistas, como C5N o se han vuelto trumpistas. Estoy muy enojado con C5N, muy enojado, muy traicionado, pero bueno, es una empresa privada.
Entonces, bueno, sí, creo que habría que, ahora, ¿quiénes son los privados en Argentina? ¿Quiénes son los privados en Misiones? Claro. ¿Tienen recursos como para financiar medios independientes donde se diga la verdad, como la que estamos hablando ahora, vos y yo, y espero que nos estén escuchando varios misioneros y misioneras, y pensando, yo te digo francamente, me doy perfecta cuenta que los hombres y las mujeres de a pie, que no llegan tienen que pensar cómo llegar a fin de mes, no están inclinados a lo mejor a pensar en la geopolítica, pero la geopolítica les va a llegar tarde o temprano y las consecuencias también. Por eso yo estoy, así como vos estás enojado con C5N, cada uno se enoja con su gremio, yo estoy súper enojada con los dirigentes políticos que durante meses no han mencionado las dos palabras venenosas, conflictivas, Gaza, Palestina, Venezuela. Esto se veía venir. Hay gente que dice que es sorpresa el secuestro de Maduro. Bueno, no. Lo que es sorprendente es la metodología, eso sin duda es sorprendente. Ahora, esto es un golpe que hace 20 años que estaban persiguiendo, ¿no? Cuando Chávez, vos viste, ustedes vieron el video de Chávez cuando dice un día me van a acusar de narcotraficante. Sí, lo vi. ¿Y qué pensaste? Qué visionario, qué visionario. Claro, claro, y gente dice una profecía. No, no era una profecía. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de conocer de cerca al comandante Chávez. Era una persona que estudiaba la geopolítica día, tarde, mañana, tarde y noche. Entonces, se podía prever, y esto hace 20 años que están tratando de dar un golpe de cambio de régimen. Incluso se armó entre los países latinoamericanos ese bochornoso grupo de Lima, que tenía el objetivo explícito, escrito, de cambiar de régimen en Venezuela. Era lo que pretendía, ¿no? Y no quiero dejar de decirte, porque vos me preguntaste por Delcy, yo tengo una facilidad para hablar al respecto porque conozco a Delcy hace unos 20, del año 2002. ¿Cuántos años hace? Y hace ¿24? 24. 24 años. La conocí antes de que fuera funcionaria y a su hermano Jorge Rodríguez antes de que fuera funcionario. Eran militantes bolivarianos y hijos, además, de un revolucionario, Jorge Rodríguez, que es fundador de la Liga Socialista, que fue asesinado, torturado por la Cuarta República. Entonces yo, no pongo las manos en el fuego por muchas personas, porque he sufrido, como todas y todos hemos sufrido, muchas decepciones en la política. Pasaron cosas, pero sí pongo las manos en el fuego por Delcy Rodríguez, las manos en el fuego, y además creo que el nombramiento de Delcy Rodríguez no es un hecho burocrático, ¿no? El nombramiento de la vicepresidenta ejecutiva como presidenta encargada, como presidenta interina, es una brillante estrategia para mantener la institucionalidad en medio de las dificultades enormes que están viviendo y de la consternación por lo que fue Alicia, el secuestro de Maduro. tengo el título que es Pongo las manos en el fuego por Delcy Rodríguez. Y yo siempre hago un análisis, quizá a vuelo de pájaro, medio como rápido, o hago aproximaciones a esta idea que te voy a compartir, que es la de muchos cacarean y ponen el grito en el cielo y juzgan a Venezuela y dicen esto o lo otro. Ahora, yo he visto gobiernos que me he dado el gusto de admirar en toda América Latina, y pienso en Rafael Correa, pienso en Néstor, pienso en Cristina, pienso en los movimientos, en Lula, bueno, Mujica, tantos valiosísimos gobiernos que hemos tenido, Evo Morales, pero
uno a uno han ido cayendo por razón que sea, porque han sido derrotados electoralmente, porque han sido vencidos a través de la injerencia o por la embajada, por X o por B, pero Venezuela no cayó nunca, e inclusive le acaban de secuestrar a su presidente y sigue sin caer. Por eso yo insisto en que empecemos a respetar y a observar a Venezuela, que se mantiene digna, su pueblo se mantiene digno y ha sabido dar las batallas para dejarnos esta lección en el siglo XXI. Seguimos en pie como revolución y los países que teníamos esta voluntad, este deseo de seguir al ritmo de Venezuela, no hemos podido, Alicia. Bueno, me alegro muchísimo de escucharte. No me puedes ver, pero tengo una sonrisa dibujada en la cara, porque esa es la conclusión, ¿no? Yo anoche o hoy a las 3 de la mañana le pregunté a una persona, una alta funcionaria de Venezuela, ¿se van a cargar a Irán? Y me contestó, parece que sí. Y yo dije, entonces con los únicos que no pudieron es con nosotros. Y me refería a Venezuela. Y luego repetí un slogan que dice la mayoría del pueblo venezolano: no pudieron ni podrán. Porque los sistemas de cambio de régimen, que son sistemas que, por ejemplo, incluyen ejércitos de trolls. Ahora hay un video de unos incendios y unas masacres en Grecia que las están pasando como si fuera de Irán, ¿no? E incluso los comunicadores argentinos, los trolls en Milei, están fabricando revueltas como fabricaron en todo Medio Oriente, porque lo primero que hacen después de demonizar al mandatario es financiar a una oposición que como se contratan mercenarios y que agitan el pueblo y crean como fueron las llamadas revoluciones de colores o primaveras árabes, que terminaron todas y cada una en desastres, ¿no? Para apoderarse de los recursos de esos pueblos. Ucrania también. En Venezuela. Ucrania también lo En hicieron. Venezuela, ¿cómo? En 2014, Ucrania también. Exacto. En Venezuela no han podido. En Venezuela no, o sea, si hubiera habido, si fuera cierto lo que tanto cacarearon, incluso argentinos y argentinas, que Maduro no había ganado las elecciones, que era impopular, que era un tirano, que es un dictador, que se come a los chicos crudos. Obviamente, en el momento que podría haber habido un colapso, en que el pueblo saliera a la calle con el liderazgo presunto de la oposición a agitar un cambio de régimen. En Venezuela, créase o no, la gente está haciendo su vida, va a la playa, van a trabajar, van a la escuela, van a la universidad y respetan un gobierno que ha sabido evitar un colapso y se mantiene íntegro, entero, a cargo de una revolución que ha alfabetizado, que ha empoderado al pueblo, que le ha dado una constitución progresista, que ha creado 5 millones de viviendas populares. Impresionante. Alicia, quiero agradecerte de manera muy especial esta enorme oportunidad que nos has dado. Te admiramos, te queremos mucho y necesitamos voces de este lado de la trinchera, como es el eslogan de esta radio, voces como la tuya. Quiero agradecerte muchísimo. El agradecimiento es mío y el placer de haber tenido una conversación profunda y sincera. Por ahí me voy a saludarte, darte un abrazo mañana de lo de Carlos Ripoll, ¿eh? Capaz. Ah, bueno, perfecto. Sí. Bueno. Estás al tanto de mi agenda, veo Sí, día por día. absolutamente, absolutamente. Pero faltaste el encuentro del día 3. Falté y me arrepentí porque, no sé por qué no fui, no sé, por tonto. Era un sábado, te habrás querido Sí. quedar en la cama. No, La verdad es que poriento. la intuición de los compañeros de Encuentro Patriótico, de Jorge Almada, de Fernando, es que fue que hablemos de Venezuela. Hacía tiempo que habían puesto el Fernando Lacerre,
se me confunde con Fernando Stich el nombre, Sí, por eso perdí. el oso. Es Fernando Laferricolgelva, Sí, exacto. sí. Ellos, con mucha intuición, habían puesto como tema del 3 de enero, hablemos de Venezuela, hablemos sobre Venezuela. No Bien, podían ignorar que el tema era candente, que estábamos ante un riesgo inminente, ¿no? bien. Pero bueno, lo que no podíamos calcular es que nos íbamos a reunir en ese escenario que nos reunimos y fue muy bueno para mí poder compartir, porque obviamente yo estaba consternada, dolorida, y bueno, pudimos compartir muchas palabras y muchos deseos de que la lucha continúe y la esperanza de que el bravo pueblo venezolano no se quebrara. Eso es el resultado. Yo viví casi 6 años en Venezuela cuando era embajadora y es muy impresionante la alfabetización política que tiene la gente, ¿no? Antes la clase baja, digamos, no tenía ni cédula, eran considerados, qué sé yo, de segunda categoría, no tenían ni medicina, ni salud, ni educación, y todo eso empezó a surgir y la gente empezó a acompañar y a producir las normas de la revolución bolivariana. Y yo estuve el año pasado un par de veces y Delcy Rodríguez me dijo que iban a cambiar la constitución para darle más poder al pueblo. Y yo digo, pero más poder al pueblo, porque allí se discute todo, ¿no? Los barrios discuten cómo quieren el agua, cómo quieren el gobierno, cómo quieren su representante en la asamblea. Yo no tengo imaginación cómo se le puede dar más poder al pueblo, pero los venezolanos sí. Y ese es el poder que está resistiendo, el poder del pueblo. Bien, muchísimas gracias, Alicia, y abrazamos este anhelo de que el pueblo venezolano sabrá resistir semejante atropello en este comienzo de año. Un gran abrazo, Alicia. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto, hasta pronto. Alicia Castro con nosotros, ella es bueno, ex embajadora en Venezuela, también lo fue en el Reino Unido, ha rechazado el nombramiento en Rusia por razón de no coincidir con la mirada política que tenía nuestro propio gobierno al que habíamos votado, pero Venezuela sigue en pie. Pasó frente de todos, está Milei, pasaron tantas cosas, pero Venezuela sigue en pie. Se acaban de secuestrar al presidente, pero Venezuela sigue en pie. Gracias a Alicia Castro por esta nota del día de hoy. Breve pausa y ya abrimos.